viniendo del ¿ok? Pero bueno, hay que darle este esfuerzo que tenemos en este espacio para poder repasar y complementar también lo que ya hemos abordado en la clase del día martes, a todos los que ya han estado conectados juntamente. ¿Ok? Muy bien, para empezar, datos importantes que vamos a considerar el día de hoy. Vamos a dar la continuidad, en este caso, lo que ya habíamos mencionado un poco en la en el día martes, que era en relación a la parte de epidemiología. Vamos ahora a hablar un poco ya de los enfoques, en este caso de vigilancia epidemiológica. Estos puntos y estos conceptos que vamos a ver el día de hoy son muy importantes porque son conceptos que tenemos que manejar, vienen como pregunta, sí o sí, así que tenemos que tener claro esta diferencia entre cada una de ellas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar el día de hoy con muchos ánimos, con mucha energía para poder, en este caso, estar lo más activos posible el día de hoy. Muy bien. Para iniciar, primeramente, vamos a tener algunos conceptos, ¿no? En relación al el enfoque que tiene la vigilancia epidemiológica. Una de ellas que nosotros vamos a tener aquí es un primer concepto, que sería para nosotros el concepto de brote, ¿ok? ¿Qué significará para nosotros hablar en este caso de brote? Tenemos como concepto, y ahí los he colocado con rojito, porque el rojo es para mí lo más resaltante de cada concepto y es lo que ustedes de pronto traten de recordar y que se puedan aprender. ¿Ok? Entonces empezamos. Con respecto a brote, estamos hablando que esto es la aparición de uno o más casos de una enfermedad, ¿ok? Igualmente en una población, lugar y periodo determinado, ¿ok? O puede ser también la aparición de un solo caso previamente que ya de pronto se radicó. Es una enfermedad que ya de pronto ya nosotros no lo tenemos, pero puede nuevamente presentarse. Uno de estos que podemos recordar que se dio hace, me recuerdo el año pasado, hace casi 2 años, cuando se emitió un estado de alerta con respecto a casos de sarampión. ¿Ok? Esto es una enfermedad como tal que ya nosotros la tenemos eliminada, ¿ok? Pero por ahí se anunció por alerta epidemiológica un casito probable que pueda haber de sarampión y entonces, ¿qué significa? Que en realidad este caso para nosotros viene a ser como un brote, ¿no? Es una enfermedad que ya se erradicó, que ya se eliminó, pero que puede volver a presentarse, ¿ok? En un tiempo y en un periodo determinado. Dentro de las características de brote, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esto va a ocurrir en espacios delimitados, que puede presentarse en la escuela, en el hospital, en la comunidad, va a involucrar a personas expuestas a una misma fuente, ¿ok? Y por otro lado, esto va a requerir una investigación inmediata porque si ya es una enfermedad como tal que se ha erradicado, porque nuevamente se está presentando. Entonces, para nosotros esto viene a ser el concepto de brote. Otro concepto importante que vamos a considerar es el concepto de epidemia. ¿Cuál es la diferenciación de epidemia? Esto significa un incremento significativo de casos de una enfermedad en una población específica, ¿ok? Pero miren la diferencia. En brote es la aparición de uno o más casos de una enfermedad, ¿ok? Que ya se erradicó. En la epidemia son incrementos significativos de casos de una enfermedad, ¿ok? Y vamos a ir evaluando, ¿no? Que de pronto esta enfermedad a lo largo del tiempo se sigue manifestando y se sigue presentando, ¿ok? Entonces, dentro de las características que tenemos para epidemia, esto afecta a una población más amplia, ¿ok? Que un brote, porque el brote ya hemos visto que es un poco más en un tiempo y periodo determinado. Vamos a identificar mediante canales endémicos o vigilancia epidemiológica y va a abarcar más grandes, distritos, regiones o países, a diferencia del brote, que ahí lo podemos ver en un espacio muy delimitado, muy pequeño, que era escuela, comunidad o hospital, lo cual en una epidemia estamos viendo en un lugar mucho más amplio. Un ejemplo que podemos tener es con respecto al dengue, que se ha manifestado en varias regiones de nuestro país. ¿Ok?
Luego tenemos el concepto de pandemia. Esto es un poco más claro para todos nosotros, porque pandemia, ¿qué significa? Que en realidad es parte de una epidemia, pero que ya no solamente se va a dar en un distrito, en una localidad, sino que esto a nivel geográfico se ha distribuido a diferentes países, y vamos a ver que al final ya es una enfermedad que puede presentarse a nivel global, ¿no? Por eso es que también podemos ver que hay una extensión a países o continentes. Dentro de las características vamos a ver que hay una amplia distribución geográfica, ¿ok? Va a haber un gran impacto a nivel sanitario, a nivel social, a nivel económico. Ustedes lo han visto. Un ejemplo claro que podemos nosotros coger es justamente la pandemia del COVID. Ustedes lo han vivido. Saben que la COVID ha sido una enfermedad como tal que ha sido pandémica, afectó a todas las poblaciones, a todos los continentes, y este es un claro ejemplo que nosotros podemos entender en relación a pandemia. ¿Ok? Muy buenas noches a todos los que se están conectando. Muy bien. Vamos con otro concepto que es la endemia. ¿Ok? Este es otro concepto muy distinto. La endemia que viene a ser para nosotros es la presencia habitual o constante de una enfermedad dentro de un área geográfica o población determinada. Esto es importante, la presencia habitual, o sea, donde yo encuentro más casos, o sea, si bien es cierto, yo voy a encontrar, puedo haber encontrado casos de, por ejemplo, de dengue, de pronto inclusive en Lima Metropolitano, puedo haber encontrado en las ciudades donde normalmente no frecuentaba el dengue. Para el caso de la endemia, es para mí muy común decir, ok, en esta localidad es muy frecuente tener casos de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con las características geográficas, tiene que ver mucho con las condiciones ambientales, etcétera, que ya sabemos relativamente que hay una enfermedad que está frecuentemente en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso lo tenemos que es una presencia habitual o constante. Características, y hay una persistencia prolongada. Cada cierto tiempo vamos a ver un montón de casos que se van presentando de forma consecutiva. Es estable porque vamos a encontrar sí o sí siempre casos. Vamos a ver de algunos ejemplos como el dengue en regiones tropicales. Es bastante común, ¿ok? Presentar esto del dengue en regiones tropicales. Y la malaria que vamos a encontrar en zonas amazónicas. O sea, que estas enfermedades son, ¿qué cosa? Son equivalentes a las regiones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo encontrar dengue de forma frecuente y bastantes casos en regiones tropicales, así como la malaria, que voy a encontrar casos habituales frecuentemente en zonas amazónicas. Por eso, que en estas áreas geográficas donde nosotros encontramos la permanencia y la constancia de estas enfermedades, vamos a intervenir con estrategias especiales para poder, ¿qué cosa? Prevenir estas enfermedades, porque es algo concurrente, ¿ok? Entonces es importante. Otro concepto que tenemos aquí es la episotía, que esto significa en relación a un incremento inusual de casos de enfermedad en una población animal. Esto ya es un concepto un poco más aislado del ser humano, pero es importante que ustedes lo conozcan, ¿ok? Casos de una enfermedad en una población animal. Características: afecta a animales domésticos o silvestres, puede generar zoonosis. Miren, esto me hace recordar a una pregunta que vino en el 2025-2 cuando les hablaba de la cantidad de gallinas. Si algunos recordarán que en este caso se enfermaron empezó a haber como por ejemplo un incremento de casos porque muchas gallinas empezaron a enfermarse, empezaron a tener estadios como de riesgo de la influenza. Entonces, ¿eso qué significa para mí? Estamos hablando de la epizootía, porque son casos de una enfermedad en una población animal. Esto afecta tanto a animales domésticos o silvestres, puede generar la zoonosis, que eso significa la zoonosis, que el animalito puede transmitirnos enfermedades al ser humano. ¿Ok? Hay una relación ahí directa en la zoonosis, ¿no? Que las enfermedades que padece el animalito nos puede llegar a contagiar a los humanos.
Esto va a requerir una vigilancia sanitaria, un ejemplo, y que esto vino en el examen relacionado a la influenza aviar en aves, ¿ok? Y por otro lado, la rabia en poblaciones caninas, ¿ok? Ustedes ya saben que tenemos vacuna con respecto a la rabia, pero esta situación de la influenza aviar en aves se suele presentar muchas veces en las zonas rurales, ¿ok? Así que ténganlo ahí porque vino como pregunta, como un caso planteado, así que para que lo recuerden. Ok, vamos ahora a hablar un poco ya de la vigilancia como tal, pero en salud pública, ¿ok? ¿Qué entendemos nosotros por la vigilancia en salud pública? ¿De qué se encarga? ¿Cuál es la importancia? Es lo mismo hablar de vigilancia en salud pública que hablar de vigilancia epidemiológica. ¿Será lo mismo? Vamos a entender que hablar de vigilancia en salud pública como tal, esto ya es un proceso, miren lo que les voy a poner, que se alinean mucho al concepto de salud pública. Ya lo vimos con respecto al concepto de Winslow, pero hablar ya de salud pública sumado a vigilancia, ¿qué significa? Que esto es un proceso continuo, sistemático, organizado, ¿de qué? Recolección. Esto no se vayan a olvidar porque vino tal cual este concepto en una pregunta Cerú. Vino este concepto así tal cual y te decía a qué tipo de concepto se refería, en este caso, la información que los habían planteado. En este caso, ahí lo estamos viendo, que este es el proceso continuo, un proceso sistemático, organizado de qué? De recolección, análisis, interpretación, difusión de qué? De una información relacionada con eventos que van a afectar a quiénes? A la población. ¿Ok? Pero ustedes ya saben cuál es el fin de la salud pública, es prevenir y controlar. Eso no se olviden, prevenir y controlar. Entonces, si yo quiero prevenir y controlar, voy a tener que realizar este apartado que vemos aquí, que es recolectar, analizar, interpretar y difundir información si se llegara a presentar algún evento que pueda afectar a la población. ¿Ok? ¿Cuáles son las características esenciales que vamos a tener en la vigilancia en salud pública? Vemos que es permanente y sistemática, ¿ok? Permite detectar cambios en la situación de salud, ¿ok? Porque va a haber modificación. Ustedes recordarán un poco esto del proceso salud-enfermedad. Va a facilitar también la toma de decisiones en salud pública. Son características importantes para recordar. Luego tenemos la vigilancia epidemiológica, ¿ok? ¿Qué significará para mí hablar de vigilancia epidemiológica? Esto ya es un componente, dato importante de qué? De la vigilancia de salud pública, o sea, que se desglose de aquí, que al final se trabaja en conjunto. ¿Y qué es lo más importante que vamos a ver aquí en la vigilancia epidemiológica? Uno, seguimiento de enfermedades, eventos o daños a la salud, mediante cómo. Si se dan cuenta, casi es la misma acción, mediante la recolección, análisis, interpretación y difusión de datos epidemiológicos. O sea que al final hablar de vigilancia epidemiológica es casi hablar lo mismo que salud pública, sí, porque dentro del concepto vamos a complementar en salud pública. O sea que al final los dos se complementan. ¿Cuál es la finalidad como tal de la vigilancia epidemiológica? Yo voy a detectar oportunamente qué cosa, brotes. ¿Qué entendíamos por brotes? Eran casos, ¿no? O enfermedades que ya se habían erradicado, ya no se presentaba en la actualidad, pero que puede darse, ¿no? En un tiempo y lugar determinado. ¿Ok? Son enfermedades que ya se erradicaron, pero que se pueden llegar a presentar uno o más casos. Y en el caso de las epidemias, estábamos hablando de una cantidad, de número de situaciones, de casos de enfermedades, ¿no? Que se van a presentar en un área geográfica, se van a presentar en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Eso es la diferencia de epidemias y que normalmente ya en el caso de epidemias vamos a ver que normalmente no es una enfermedad que se presente en ese lugar, ¿ok? Pero vamos a ver que se podría presentar, ¿ok? Que se podría presentar. Adicional a ello, ¿qué es lo que vamos a ver en la diferenciación de brotes o epidemias? Que los brotes son
vamos a ver que tiene un área limitada, porque vamos a ver que se pueden presentar un brote en un colegio, en una comunidad, en una escuela. Es un área limitada, pequeña. En cambio, en una epidemia ya estamos hablando de ciudades más grandes, distritos que son mucho más grandes. Entonces, ahí ya estamos viendo también la diferenciación de cómo se puede presentar. Vamos a monitorear las tendencias de enfermedades y como tal, nuevamente la evaluación de qué, de prevención y control. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con los componentes de la investigación. Justamente dentro del concepto de la vigilancia epidemiológica, nos decía que se encarga de recolectar, de difundir, de procesar, consolidar datos. O sea que al final lo que nos está dando en el concepto es en relación a los componentes de la investigación. ¿Cuáles son estos componentes que yo voy a considerar? Primero, la recolección de datos. Apréndanse esto porque te van a preguntar acerca de los componentes de la investigación, ¿ok? Eso están alineados mucho a lo que estamos dentro de vigilancia epidemiológica, ojo. Entonces, en la recolección de datos que vamos a encontrar, pues que un ejemplo que tenemos acá es, por ejemplo, la notificación de casos de dengue desde un establecimiento de salud. ¿No? ¿Cómo yo hago la notificación? Porque yo obtuve información, ¿ok? Sistemática, continua, sobre el evento que se presentó en el establecimiento. Y yo, gracias a esa información que recolecté, puedo llegar a hacer una notificación, ¿no? Luego vamos con otro componente importante que es ya procesamiento y consolidación de datos. En la etapa de procesamiento y consolidación de datos, para mí es cuando nosotros registramos, ¿ok? En el sistema de vigilancia epidemiológica hay un sistema, nosotros vamos a empezar a colocar la información de los casos que estamos presentando en nuestro establecimiento. Para eso es importante tener información ya previamente recolectada, ¿ok? Y de esta manera nos va a facilitar también el análisis. Luego vamos a la siguiente, que es el análisis y la interpretación, ¿ok? Que aquí se va a encargar de qué? De identificar aumento de casos, por ejemplo, en una semana epidemiológica. ¿Por qué estamos encontrando una cantidad excesiva, ¿no? En esta semana epidemiológica y de pronto en la siguiente voy a encontrar dos más casos? Entonces, aquí en esta etapa nosotros ya nos encargamos de qué? De prácticamente poder analizar lo que está sucediendo o este evento que se está presentando. Otro componente que vamos a ver aquí es la difusión de la información. Esta parte yo me voy a detener un poquito aquí, porque cuando hablamos de difusión y que te pueden preguntar, quiero que tú entiendas que cuando hablamos de difusión de la información, estamos hablando de qué? De todo lo que nosotros ya hemos notificado, hemos registrado, hemos analizado, identificado los casos de una enfermedad. Ahora procede a que nosotros, ¿ok? Comuniquemos. Tenemos que informar, difundir la información. Vamos a comunicar qué cosa? Los resultados, vamos a difundir la situación de salud que se está presentando mediante ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a difundir? Mediante boletines epidemiológicos o reportes semanales. ¿Ok? Ustedes entran, por ejemplo, al CDC, al Centro Nacional de Epidemiología, y ustedes van a ir encontrando los reportes epidemiológicos de, en este caso, de cada semana, porque ya hemos visto que la semana epidemiológica, ¿ok? Va desde un sábado hasta, disculpen, desde un domingo hasta un sábado de cierre. Y de esta manera nosotros vamos a encontrar que qué aconteció en esa semana ya lo vamos a tener reportado en el CDC. ¿Ok? Importante. ¿Qué más? Y la respuesta o acción en salud pública, que este es casi el último paso. ¿Qué significa? Que una vez que ya hemos notificado, hemos comunicado lo que está aconteciendo mediante boletines epidemiológicos, ¿vamos a qué? Vamos a actuar. ¿Cómo yo voy a actuar?
vamos a tener una respuesta frente a lo que está ocurriendo y vamos a implementar qué cosa, qué medidas de prevención y control yo voy a hacer en base a la información que yo he tenido. ¿Ok? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? Ejemplos, acá tenemos una investigación de brote, o por ejemplo cuando hacemos una fumigación, ¿ok? O por ahí en campañas de vacunación, ¿no? Ahí nosotros estamos aplicando la respuesta o acción en salud pública, ¿ok? ¿Por qué yo haría campañas de vacunación? Porque de pronto estoy encontrando una alta cantidad de casos de niños o de pronto encontré simplemente un brote, ¿no? De un caso de un niño que esté presentando sarampión. Eso es un brote, ¿sí? Porque estoy encontrando un caso de un niño con sarampión y que probablemente en este caso, la zona donde él se encuentra o de pronto con quién está relacionándose, si es en el colegio, pueda haber contagiado. Y para tratar de disminuir el impacto como tal de la situación de salud, ¿qué hacemos? A veces campañas de vacunación, ¿no? Y eso ustedes recordarán cuando hablábamos de los tipos de vigilancia. ¿Se acuerdan que yo les decía la vigilancia activa, la vigilancia pasiva, la vigilancia centinela? Y una de las actividades ya donde aplicamos la respuesta o acción en salud pública es en la vigilancia centinela, cuando hacen los famosos barridos, en este caso de vacunación, de inmunizaciones. ¿Por qué? Porque aconteció una situación, hemos presentado un caso de algo, se reportó, se emitió como tal la comunicación y lo que hicieron es vamos a ese establecimiento de salud que está presentando este caso y vamos a hacer un barrido a todos los niños, en este caso en relación a la enfermedad que está presentando. Vamos a vacunarlos para prevenir que puedan llegar a contagiarse. ¿Ven? Entonces, ven que todo esto al final se llega a alinear. Muy bien. Vamos con lo siguiente. ¿En qué área o cómo yo puedo utilizar la vigilancia epidemiológica? ¿Cómo yo lo puedo usar? Primero, la vigilancia epidemiológica, ¿qué me va a permitir? Ya lo tenemos, ya lo hemos visto, ¿ok? No se olviden que cuando hablamos como tal de la epidemiología o de la vigilancia epidemiológica, también hay que ver la aplicación. ¿Qué es lo que yo voy a poder identificar? Vamos a detectar brotes, ya lo hemos visto, epidemias, emergencias sanitarias como fue la de la COVID-19. Vamos a identificar grupos de riesgo, vamos a monitorear la tendencia de las enfermedades, las intervenciones en salud pública, vamos a priorizar problemas de salud, por eso es que ya hemos visto los componentes de la investigación, ¿ok? En vigilancia epidemiológica y por ende también vamos a utilizarlo para apoyar la planificación sanitaria. Y esta planificación a qué se relaciona mucho a las acciones, a cómo yo voy a intervenir como tal en base a una situación o una enfermedad que está aconteciendo en la población y va a generar un riesgo. ¿Ok? Un dato importante para ustedes para el examen, que la vigilancia para qué sirve entonces, es todo lo que me está diciendo, para poder detectar tempranamente los brotes para poder a su vez controlar las enfermedades y, importante, la toma de decisiones sanitarias, porque aquí hay la participación claramente del personal, donde va a decidir qué es lo que hacemos con la información o con el caso que hemos presentado en el establecimiento, ¿verdad? Entonces es importante. Dentro de las aplicaciones de la salud pública, pues aquí les voy a poner un poquito en contexto. Acá dentro de las aplicaciones ya hemos visto que vamos a poder detectar brotes y epidemias. Un ejemplo importante, la detección de un brote, por ejemplo, de dengue en una comunidad. Otra aplicación es el monitoreo de tendencia de las enfermedades. ¿Cómo lo hacemos? Cuando hacemos seguimiento anual. Acá yo les pongo como ejemplo porque acá te pregunta el MINSA así, en base a esto. ¿Ok? Entonces, el monitoreo de tendencias en enfermedad para nosotros es el seguimiento anual, ¿ok? Por ejemplo, de TBC. En la identificación de grupos de riesgo, acá que voy a poder identificar mayor incidencia de anemia en niños menores de 5 años
¿Qué significará donde yo voy a reconocer poblaciones que tengan una situación más vulnerable? ¿Ok? Y que es muy probable que por esa situación puedan tener mayor cantidad de casos de niños con anemia. ¿Ok? Planificación y priorización de intervenciones. En esta sección vamos a implementar campañas, por ejemplo, de vacunación. Está muy ligado a las intervenciones que vamos a realizar en el primer nivel de atención o ya sea a nivel hospitalario. La evaluación de programas de salud, esto nos va a ayudar a medir el impacto y la efectividad de las intervenciones. Y por ejemplo, acá tenemos la evaluación de la reducción de casos de una campaña de control vectorial. ¿Ven? Esto es donde estamos aplicando la evaluación de programas de salud. Y por último, el apoyo en la toma de decisiones. Es importante que para esta etapa de la aplicación, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Mediante la declaración de la alerta epidemiológica ante el aumento de casos. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos visto que cuál es lo más importante, hacer difusión. Y esto te preguntan, no se olviden. Difusión es comunicar, reportar mediante boletines epidemiológicos o en la central, en este caso el CDS, que es el Centro Nacional de Epidemiología, donde vamos a reportar la cantidad de casos que se están presentando en esta población. ¿Ok? Entonces, para que ya vayamos entrando un poquito más en contexto. Ok, muy bien. Vamos ahora con lo siguiente para empezar a despertarnos, porque yo sé que esta hora a veces venimos cansaditos, ya estamos un poquito con el sueño a veces. Entonces vamos con la primera pregunta, ya para despertarnos. A todas las personas que están conectadas, quiero por favor la respuesta, ¿ok? Así que vámonos activándonos. Imaginémonos que ya estamos en un examen, que ya estamos desarrollando el examen como tal y ahora cómo lo voy a confrontar. Vamos con la primera pregunta. Yo quiero ver en el chat su participación, ¿ok? Para las respuestas. Dice lo siguiente. En un colegio de una comunidad rural, que es donde ustedes van a trabajar, en la zona rural, 8 estudiantes presentan vómitos, presentan diarrea, después de consumir alimentos en el kiosco escolar el mismo día. ¿Qué evento epidemiológico va a representar esta situación? ¿Ok? ¿Qué pondrían ustedes? Miren que esto está, algunos dicen dudando. A ver, vamos a ver, quiero leerlos con sus nombres, porque yo ya los estoy reconociendo a los que siempre participan. A ver, ya, Heidi dice B, Diana dice B, Jimmy también B, Milagros B, por ahí dice brote, B, B, por ahí dudando, Jonathan me dice, yo creo que puede ser brote. Y claro, claro que sí, la respuesta es brote. ¿Por qué será brote? ¿Por qué no podría ser epidemia? ¿Por qué no podría ser endemia? ¿Cuáles eran los conceptos que teníamos en relación a endemia, epidemia y pandemia? Si nosotros localizamos, muy bien, ya, pero algo más. ¿Qué me puedes decir, Jonathan? Porque puede ser que la epidemia también va a haber un área determinada, pero algo, tienen que decirme algo que vaya a diferenciar. Porque es uno o varios casos en específico? Ya, claro. Por ejemplo, en el caso de brote, ajá, muy bien. Miren, la diferencia, ok, y lo que me dice María me gusta y también lo que puso Angie. ¿Por qué? Porque Angie me dice que son casos habituales o constantes. Esos casos habituales o constantes, ¿qué será brote? Ustedes ven casos que ya nos están viendo son enfermedades que se erradicaron. ¿Siguen presentándose en la actualidad? Claro, pueden darse, pero no sé, por alguna situación, pero no es algo esporádico, no es algo constante, ¿verdad? En caso, en una situación que vamos a encontrar aquí como una epidemia, claro, muy bien, María, es un aumento significativo, es una mayor cantidad de casos y aparte que también si hablamos del área geográfica, en el brote es más limitado. Aquí en la pregunta nos dice
que es en una comunidad, o sea, ella no está hablando algo más chiquito, y encima en un colegio, y que están viendo casos, solamente 8 casos en un colegio y en una comunidad, ¿verdad? Claro, estuvieron expuestos a una misma fuente. Entonces, para eso, ya ustedes lo están identificando, que sería brote, ¿verdad? Muy bien, excelente, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Miren que así me gusta que ustedes analicen porque así vamos a ir con esa proyección al examen. Dice, durante las últimas semanas epidemiológicas, se observa un incremento importante de casos de dengue en varios distritos. Miren que ya estamos hablando de un poquito, ya no algo tan pequeñito, tan limitado, sino un poquito más amplio. En varios distritos de una región, superando el número esperado según años anteriores. O sea que probablemente ya hay una situación de salud, ¿no? Que normalmente a veces se presenta, claro, se presenta, pero que no está muy relacionado con la población. O sea, puede haber casos sí, ¿no? Pero esta vez como que se excedió un poquito, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificarlo? Correcto, ¿no? Nuevamente estamos frente a ahora a una epidemia, porque ya nos estamos abarcando ya un poco más amplio, ya no me habla de una comunidad pequeñita, de un colegio, ¿no? No me está diciendo de un distrito, que ya es mucho más grande, ¿ok? Entonces aquí rápidamente, ¿qué marcamos? Epidemia, muy bien, ¿ven? Identificando un poquito la parte del lugar, tiempo, ¿no? El tiempo, el lugar aquí, ¿no? En este caso el espacio geográfico donde se está presentando, ¿ok? Muy bien. Siguiente pregunta, a ver, esto ya para que ustedes analicen. Un profesional de salud, mira lo que te ponen los conceptos, recopila información sobre casos de dengue, analiza los datos, elabora reportes, comunica los resultados para implementar medidas de control. ¿Cómo se llama para nosotros todas estas actividades? ¿Será investigación clínica, vigilancia, control sanitario o atención primaria? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dicen? Claro, tiene que ser una vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Miren lo que estamos viendo aquí. Acá nos ponen con otras palabras un poquito más ya, con la misma idea, pero un poco más estructuradas. Entonces, aquí te dice analizar, elaborar, comunicar, y ustedes han visto que al final todo este proceso es lo que nosotros hemos visto en los componentes de la investigación en la vigilancia, ¿ok? Entonces, importante, ¿ya? No se olvide. Muy bien, entonces esto es vigilancia epidemiológica. Muy bien a todos ustedes. Perfecto. Vamos con otra pregunta, ¿ok? Para entrar en contexto, dice, el análisis semanal de los casos de influenza permite identificar un aumento inesperado y activar la famosa alerta epidemiológica o la alerta sanitaria. ¿Para qué sirve principalmente la vigilancia epidemiológica en este caso? A ver, vamos pensando un poquitito. Para tratamiento clínico, diagnóstico individual, una detección temprana de brotes o una atención hospitalaria. ¿Mm? ¿Qué marcarían ustedes aquí? Miren lo que dice. El análisis semanal de los casos de influencia permite identificar, esto es solamente textual, pero te dice lo más importante, permite identificar un aumento inesperado, ¿ok? Y activar la alerta. ¿Esto qué significa? ¿Voy a hacer con esto un tratamiento? ¿Voy a hacer con esto un diagnóstico nada más? ¿O lo que la epidemiología me dice es que nosotros vamos a detectar como tal? Yo quiero identificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, dato importante para esta respuesta, muy bien, a todos los que están diciendo casita. ¿Qué sería aquí? Sería detección temprana de brotes. ¿Ok? Tómenlo en consideración lo que nos está dando como casos. ¿Por qué está viendo casos de influenza?
¿ok? En la población, si normalmente la influenza ya lo estamos controlando o entre comillas ya lo hemos podido erradicar con la vacunación de la influenza, pero está habiendo casos y vamos a ver aumentos inesperados, ¿ven? Entonces, dato para que ya ustedes lo vayan analizando. Muy bien, vamos con la siguiente, un poquito más de fuerza, vamos. Durante la rotación serums, ya ustedes están rotando, observo un incremento inusual de casos de influenza en comparación, ¿ok? Con las semanas anteriores de la misma temporada. ¿Qué marcarían ahí ustedes? ¿Será lo mismo que la pregunta anterior? Mira, que esto les puede venir en otra pregunta de otra carrera, muy similar, pero con otro enfoque. Voy a repetir. Dice, durante la rotación de serum, voy a observar un incremento inusual de casos en comparación con las semanas anteriores. O sea, yo voy a observar qué es lo que está sucediendo con semanas anteriores de la misma temporada. ¿Qué aplicación de la vigilancia estoy analizando? Si estoy observando, ¿qué estoy haciendo? Estoy detectando casos, estoy haciendo brotes. No me está diciendo como tal que yo voy a detectar, sino que quiere hacer una comparación. Este dato de hacer una comparación, para mí ya me dice algo. Si yo voy a comparar, es porque al final estoy encontrando casos que de pronto se presentaron semanas anteriores, pero lo que ahora quiero hacer básicamente es supervisar, ver lo que está pasando o ver, en este caso, la incidencia en las demás semanas posteriores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Claro, voy a hacer un monitoreo, ¿verdad? Entonces, miren el concepto importante para diferenciar. En la anterior sí hemos detectado, pero aquí vamos a hacer un monitoreo de las enfermedades, ¿ya? Miren que se les puede confundir con la pregunta y pueden marcar otra cosa. Ok. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de lo que es la prevención y control de infecciones. Esta parte es importante. La semana anterior ya hemos hablado mucho de los niveles de prevención, prevención primaria, secundaria, bueno, disculpen, el día martes, primaria, secundaria, terciaria. Hemos hablado conceptos muy importantes acerca de la diferenciación de cada una de ellas. En la prevención primaria hablábamos que teníamos pacientes sanos, ¿ok? En la prevención secundaria ya estábamos hablando de pacientes enfermos y que de alguna manera se utilizaba, por ejemplo, en la detección precoz, por ahí, y el tratamiento oportuno ya le mandamos a hacer una mamografía, un análisis de laboratorio para determinar si el paciente ya está presentando la enfermedad o tiene algún indicio, ¿ok? En la etapa subclínica, ustedes recordarán que hablábamos que el paciente tenía de pronto un signo, podía haber tenido un síntoma, pero no es todavía específico para un diagnóstico como tal, pero en la clínica ya teníamos la comprobación diagnóstica del grupo de signos y síntomas relacionados a la enfermedad que tiene el paciente, ¿ven? Es distinto. Ahora, cuando hablamos ya de prevención y control de infecciones, acá les he colocado un cuadrito bastante resumido para diferenciar. Yo tengo que saber qué es prevención y qué es, en este caso, control. Para entender, primeramente, prevención, ¿qué significará? Evitar que ocurra la infección, porque yo quiero prevenir antes que se presente. Pero en el caso de control que voy a tener, voy a detener, si de pronto ya está ocurriendo el evento, voy a detener, o a su vez podría reducir que se propague la infección. Miren que no son iguales. En la prevención como tal voy a evitar, en el control voy a tratar de detener para que no aumente o en peor de los casos tratar de erradicar o de reducir esta propagación en control. ¿En qué momentos yo voy a aplicar la prevención? Eso es lo que yo ya les decía. ¿Se acuerdan? Prevención primaria. ¿Qué significa la prevención primaria? Antes de que aparezca la enfermedad, son pacientes sanos. Y el control,
¿En dónde yo voy a aplicar el control? Desde la prevención secundaria, porque ya ahí el paciente está con ya la enfermedad o incluso en la etapa de la prevención terciaria o después de la enfermedad cuando entra en la etapa de recuperación, empieza a tener terapias o rehabilitación. ¿Ven? ¿Qué medidas típicas como ejemplo tendríamos en prevención? Por ahí lavado de manos, la vacunación, educación, saneamiento, ¿ok? Y en el control, por ahí podemos presentar aislamiento, desinfección, pacientes con un tratamiento ya estricto o barreras de protección. ¿Entienden? Eso es importante porque cuando nosotros hablamos de la diferenciación entre prevención y control, ustedes van a poder rápidamente identificar la pregunta y no confundirse con la parte conceptual. Y el objetivo, ¿para qué nosotros queremos prevenir? Para reducir el riesgo a que aparezca o a que ocurra la situación. Pero en el control, solo lo que quiero es tratar de limitar la transmisión o posibles complicaciones a posterior. ¿Ok? Yo creo que esto igual ha quedado claro, igual ya se les va a compartir el material, así que lo tenemos ahí. Muy bien. Dato importante, uso racional de medicamentos. Esto es importante porque preguntan en el examen y ha venido muchas veces, incluso vino en el último examen acerca de qué hacemos nosotros con un medicamento que se venció. ¿Qué hacemos? Nuevamente lo prescribimos, le damos al paciente así vencido, lo guardamos por mucho tiempo o lo notificamos y lo reportamos como debe ser, ¿ok? En este caso, para que ellos ya vean qué es lo que hacen con el medicamento vencido. Ya, eso es importante. Entonces, en el uso racional de medicamentos, esto puede entenderse, ¿no? Que los pacientes van a recibir medicamentos apropiados para sus necesidades clínicas en dosis adecuadas por un tiempo necesario y a un costo accesible. Esto significa uso racional de medicamentos. ¿Y cuál es el objetivo importante de este uso racional? Maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Eso tienen que acordarse porque vino como pregunta. Cuando te hablan del uso racional de medicamentos, ¿qué es lo que nosotros queremos buscar? Maximizar beneficios y minimizar los riesgos. ¿Ok? Ahora, puede ocurrir, ¿no? Alguna situación, en este caso, cuando muchas veces nosotros no le damos una buena práctica a estos medicamentos, ¿no? Que puede haber todo lo contrario, que es, por ejemplo, el uso irracional. Entonces, ¿en qué caso se va a presentar un uso irracional cuando vamos a ver la automedicación sin prescripción? Le damos dosis incorrectas al paciente, hacemos un uso prolongado o innecesario de pronto de sus fármacos, o la prescripción costosa cuando vamos a encontrar alternativas. ¿Por qué yo le voy a dar a este paciente un medicamento de alto coste cuando es equivalente a otro medicamento en base a la economía del paciente y yo de pronto le estoy dando unas dosis que no corresponden? Entonces hay que ver eso. Algunos principios importantes que ustedes se tienen que recordar con respecto al uso racional de medicamentos, tenemos la prescripción correcta, ¿ok? Que es elegir el medicamento adecuado, la dosis adecuada, que es la correcta cantidad, frecuencia y duración, el acceso y la disponibilidad, que evidentemente no puede faltar a la población, la información y educación, que es cuando nosotros le brindamos la educación al paciente en base a los efectos, en base a las dosis, en base al cumplimiento como tal del tratamiento. Y en la evaluación y seguimiento vamos a hacer el monitoreo como tal, ¿ok? ¿De qué? De si es que está haciendo positivamente el fármaco al paciente o si estamos encontrando situaciones que puedan incurrir que el paciente de pronto deje de consumir los medicamentos, porque no sabemos qué eventos adversos se pueden presentar. Luego tenemos el impacto en la salud pública, ¿ok? Y en el impacto de salud pública, ¿qué vamos a identificar? Uno, la resistencia bacteriana. Por eso es que a veces nosotros fallamos, ¿no? Porque el paciente se automedica y ¿qué hace? Crea resistencia.
y esto para nosotros es un impacto. El aumento de morbilidad y mortalidad por efectos adversos, ¿ok? Si bien es cierto, yo tomo un medicamento para, no sé, para el dolor de cabeza o para el dolor de la rodilla, etcétera, pero por detrás de ello vamos a ver que el consumo excesivo de estos fármacos pueden provocar, ¿qué cosa? Eventos o efectos adversos. La sobrecarga en sistemas de salud, pues mayor gasto en hospitalización y tratamiento. La inequidad en acceso son pacientes que no reciben medicamentos esenciales. Y ustedes recordarán cuando yo les decía, hablamos de equidad, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de equidad, estamos hablando igual a brechas y que se relaciona muchas veces con las condiciones que van a dificultar al personal de salud a poder cumplir muchas veces las funciones que corresponden. Una de ellas acá tenemos la contra, bueno, todo lo diferente, que es inequidad, ya no es equidad, inequidad, que significa que los pacientes no reciben medicamentos esenciales. ¿Por qué? Porque de pronto no llegamos a su domicilio por la falta de disponibilidad, no sé, de motos, vehículos, o muchas veces es totalmente complicado poder llegar a la zona. Esa es una inequidad. Ese es un impacto que vamos a nosotros ver. Luego tenemos las medidas para promover el uso racional. ¿Cómo yo voy a promover el uso racional de estos medicamentos? Pues voy a ligarme a protocolos, guías clínicas, educación al paciente y la comunidad, una formación continua del personal de salud, ¿ok? Monitoreo del consumo y farmacovigilancia y como tal la promoción de medicamentos esenciales y que también sean accesibles, ¿ok? Todo eso ustedes tienen que recordar en relación al uso racional de medicamentos. ¿Cuáles son los principales, y agárrense con esto, vamos a nuevamente repetir, cuáles son los problemas del uso irracional? Uno, la resistencia al antibiótico. El caso que yo les planteé la clase anterior, les decía, ¿por qué el paciente crea resistencia a un antibiótico? Porque es muy probable que el paciente se estuvo automedicando o estuvo recibiendo una sobremedicación, no se aplicó la prevención cuaternaria, porque le dieron una sobremedicación cuando el paciente no necesitaba o tenía de pronto una infección viral donde no requiere antibióticos, pero le administraron los antibióticos y su organismo pues ya prácticamente creó resistencia. Un ejemplo claro que estamos viendo, bueno, ahí está, les explicaba del resfriado y el impacto pues que vamos a encontrar mayor prevalencia de infecciones resistentes. Ya no sabemos qué le vamos a administrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿ok? Vamos a ver que hay un aumento como tal de estas infecciones resistentes. Reacciones adversas, otro problema, cuando utilizamos uso de antiinflamatorios sin supervisión y esto puede influir directamente en que los pacientes se compliquen, los pacientes al final terminen hospitalizados. Otro que es el sobrecosto y desperdicio, ¿no? Que es básicamente prescribir innecesariamente medicamentos que son costosos, porque yo le tengo que administrar a un paciente ese tipo de fármacos si le es dificultoso obtenerlo y le puedo recetar otra marca, otro nombre que sea mucho más accesible. Y la ineficacia terapéutica, que es el uso de dosis incorrectas, o el tratamiento falla, o mientras nosotros veamos que la enfermedad del paciente se sigue prolongando por más tiempo, es que por ahí algo no está bien. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a entrar a esta parte importante. Miren que ya hemos hablado de vigilancia epidemiológica, ya hemos hablado del uso racional de medicamentos y ahora hay que entender el famoso ASIS. Justo el día martes, los que estaban atentos, yo sé que todos ustedes lo están, pero es importante recalcar esto, recordaremos a las famosas funciones esenciales de la salud pública y en el FEPS 1, en el pilar de evaluación, ustedes recordarán que yo les decía que el ASIS, el análisis situacional de salud, lo encontramos ¿en dónde?
justamente en el FES 1. Entonces, ahora vamos a ver, claro, muy bien, Diana has estado atenta. Entonces, vamos ahora a conocer un poco más amplio de qué se encarga el ASIS. No se olviden porque el ASIS vienen en los exámenes. Entonces, el ASIS como tal es un proceso sistemático de recopilación, organización y análisis de información de salud en una población. Ahí lo estamos viendo. ¿Y cuál es el objetivo? Voy a identificar problemas, necesidades y prioridades de intervención. Eso es lo que ustedes tienen que acordarse, porque esto tal cual vino en el concepto. Es un proceso sistemático donde se recopilan, se organizan, se analiza la información y era esto, ¿no? Que nos permite, voy a tomar decisiones basadas en qué? En evidencias, ¿ok? Y de esta manera yo voy a poder intervenir o planificar los programas o estrategias, como estamos viendo acá, ¿ok? Algo más chiquitito para que ustedes lo entiendan en relación a la CIS, esto simplemente es equivalente a hablar de un diagnóstico de salud de la población. ¿Para qué yo quiero evaluar la situación de salud de mi población? Para ver qué es lo que yo tengo que hacer para mejorarlo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con acciones. Objetivos principales, voy a identificar problemas, voy a conocer los factores de riesgo, vamos a evaluar recursos, vamos a planificar estrategias y a su vez vamos a hacerle el monitoreo. ¿Ok? Dentro de los pasos que vamos a tener para realizar un ASIS, lo más importante, uno, vamos a tener que recolectar datos informativos, ya sea estadísticos, encuestas, entrevistas. Vamos a organizar datos, ¿no? Vamos a clasificar la situación del problema, vamos a clasificar la población, el territorio. El análisis e interpretación vamos a identificar tendencias, brechas o determinantes. En la priorización de problemas vamos a seleccionar los problemas más urgentes según el impacto y vulnerabilidad. En la propuesta de intervención vamos a planificar estrategias y asignar recursos. Y en el monitoreo y evaluación vamos a medir estos resultados que previamente ya lo hemos obtenido y vamos a ver pues de pronto en base a eso qué es lo que yo puedo hacer porque a la par le hago seguimiento al paciente o al usuario y a la par estoy viendo cuáles son sus comportamientos que al final puedan ser perjudiciales, como también puede ser que no. Es importante hacer un buen monitoreo y seguimiento. Ok, ahora, ¿cuáles van a ser los componentes como tal de el análisis situacional? Ahí tenemos la morbimortalidad. ¿Qué significará para mí la morbimortalidad? Son datos sobre personas que fallecieron o que están presentando alguna enfermedad. Por ejemplo, y tenemos la tasa de mortalidad infantil o la prevalencia de diabetes. En determinante de salud ya lo hemos visto, pero vamos a recalcar que es un parte de los determinantes del análisis situacional de salud. ¿Ok? Ahí vamos a ver los factores sociales, económicos, ambientales. Y dentro del ejemplo, dato para ustedes, en determinantes de salud, ahí tenemos el acceso al agua potable, a un nivel educativo como debe ser y las condiciones laborales. Importante. En los recursos vamos a enfocarnos en la disponibilidad tanto del personal, la parte de la infraestructura y la parte de todo lo que tenga que ver con incluso medicinas. Acá vamos a tener número de médicos, camas o centros de salud. Estamos enfocándonos en la parte de recursos. Luego la cobertura de programas es parte del alcance hasta donde nuestro programa pueda ser de ayuda y dentro de ellos tenemos la cobertura de vacunación o inclusive la planificación familiar. ¿Ven? Otro componente, indicadores de calidad, ahí tenemos evaluación de servicios y eficiencia. Y por ejemplo, un indicador, tiempo de espera, satisfacción del paciente y eficacia del tratamiento. Todo esto para mí, en los ejemplos, es información muy importante que se alinean con los componentes del análisis de situación de salud. ¿Ok? Igualmente esto está muy resumido para que ustedes lo puedan obtener. Y dato acá importante para no olvidar, ¿cuáles serían los usos que yo le doy a la salud pública?
porque voy a planificar programas en que en prevención y control voy a asignar la cantidad de recursos acorde a las necesidades de la población. Evaluación de cobertura y efectividad de intervenciones tengo que evaluar, ¿no? Hasta qué nivel puedo yo hacer mejoras o de pronto cómo yo puedo modificar la estructura en base a la mentalidad que a veces tienen los pacientes y dicen, bueno, yo no quiero evaluarme, yo no quiero ir al médico, o lo posterior es que ellos a cada rato acuden al hospital, quieren pedir medicamentos que no lo necesitan, entonces es importante la asignación eficiente. Evaluación de cobertura y efectividad de intervenciones. Vamos a identificar problemas vulnerables y grupos de riesgo. Y por ahí también fundamentar políticas de salud. Dato importante que les he colocado aquí en el ASIS, la secuencia. Tengo que hacer un diagnóstico, voy a valorar los datos, voy a analizar, voy a priorizar y por último hacer planificación y acciones de salud pública. ¿Ok? Entonces no se vayan a olvidar. Vamos con otra parte importante, ya estamos tratando de abarcar en la parte de notificación. ¿Cómo yo tengo que hacer la notificación? Primeramente, la notificación es la comunicación obligatoria de los casos, ¿no? De enfermedades que acontecen en el establecimiento, ¿ok? ¿Qué significará hablar de una notificación inmediata? Tiene una alta prioridad y va a requerir de acción rápida, ¿ok? ¿Cómo yo voy a llegar a notificar? Uno, notificación inmediata cuando yo voy a encontrar enfermedades de alto riesgo o brotes, como los mencionados, como sarampión, dengue, COVID-19. Una notificación semanal que por ahí, en este caso, cuando vamos a llegar a notificar casos que se están presentando de forma recurrente cada semana, ¿no? Y las mensuales son enfermedades endémicas y programas de salud pública. ¿Por qué esta notificación toma más tiempo? Porque por ahí puede ser porque tenemos que hacer una serie de exámenes previas, ¿no? Para determinar si realmente el paciente tiene una de estas enfermedades. ¿Ok? Muy bien. Y entonces el flujo de atención, ahí lo tenemos: establecimiento de salud, la red de salud, después la direza, o jereza, y terminamos en el Centro Nacional de Epidemiología, donde hacemos todos los reportes. ¿Ok? ¿Qué reportes? De todo lo que estamos encontrando, ¿no? ¿Cuántos pacientes tienen infecciones respiratorias? ¿Cuántos pacientes están con EDAS? Si hay tuberculosis, todo eso lo tengo que reportar. Ok. Esto sí es importante, la composición del sistema, ¿no? A nivel local o establecimiento de salud. Vamos a enfocarnos en recolectar y reportar casos, ¿ok? Componentes claves para local o establecimiento es personal de salud, registros clínicos, formatos de notificación. Luego tenemos el nivel redes y direza o jereza, que puede ser cualquiera de las dos, donde vamos a procesar y analizar información regional. Miren la situación. Ahí está el epidemiólogo, la estadística, ¿no? El Centro Nacional de Epidemiología, de los que les estaba hablando, que es el CDC. ¿Qué es lo que me va a ayudar? A hacer una mejor integración, una mejor vigilancia, una alerta temprana, una toma de decisiones y políticas. ¿Ok? Y en laboratorios de referencia vamos a confirmar los diagnósticos, ¿ok? De todos estos lugares que nos hemos realizado, ya sea una evaluación o una práctica. Difusión de información, esto es dato importante, porque al final ustedes han visto que eso se extrae un poquito de los componentes de la vigilancia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la difusión? Informar a todos sobre qué: prevención, control y planificación. ¿De qué canales vamos a poder utilizar? Boletines epidemiológicos, alertas y comunicados oficiales, informes estadísticos o dashboard para toma de decisiones? Bueno, esto ya es parte ya de las actividades que se desarrollan, ¿no? Para una difusión de información. Y estamos viendo la importancia que es de que mientras actuemos de forma oportuna, ¿no? Vamos a poder tener mejores resultados, ¿no? No esperar hasta que ya se haya empeorado el paciente para recién emitir la alerta. Ok,
Vamos ahora sí para despertar un poquito con algunas preguntas. A ver, todos los que estamos conectados. Vamos pensando mientras que yo voy tomando agüita. ¿Qué marcarían ustedes en la primera pregunta? ¿Cuál es la herramienta que analiza problemas de salud distrito? A ver, ¿qué dice la primera pregunta? A ver, jóvenes. Dice, ¿cuál herramienta describe, analiza problemas de salud de un distrito y su relación con determinantes sociales? Acá no es cualquier pregunta. A ver, ¿qué marcarían ustedes ahí? Justamente yo les estaba mencionando. A ver, ¿cuál es la importancia? A ver, ¿qué marcarían ustedes ahí? ¿Mm? ¿Qué marcarían? A ver, quiero verlos en el chat. Vamos nuevamente con la pregunta. ¿Cuál herramienta describe, analiza, mire, analiza? Acá ya tenemos ya la respuesta, porque mira, te va a ayudar a describir y analizar problemas de salud de una localidad en tu comunidad Serú, lo que sea. Y que se va a relacionar con estos determinantes sociales, que lo hablamos también, ya lo vamos a ver al final como un repaso hoy día. Estructurales y también los intermedios. ¿Qué será? Claro, rapidito. Describe y analiza los problemas de salud. No se olvide, eso es el ASIS, el análisis de situación de salud, ¿ok? No es una alerta. Esto no es una alerta, cuidadito por ahí, lean bien por eso. Describe y analiza problemas de salud, ¿ok? Entonces es análisis de situación de salud. Muy bien. Vamos con esta pregunta, ¿ok? Ah, miren, dice, hay preguntas que sí, y en el Serum también ustedes van a ver eso, pero a veces nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque en el Serum hay preguntas como tipo que a veces nos confunde. ¿Por qué? Porque a veces te ponen todo un caso muy narrado y al final recién te hacen la pregunta. Y a veces ya muchos de ustedes ya se perdieron porque nos cansamos en leer y ya está, claro. Ahora ya por eso quiero volver a decirles, ahora las preguntas del Serún ya no son tan directas. Puede haber preguntas directas, sí, pero más son de analizar y posicionarte como si ya tú fueras un serumista y te dice, ¿tú qué haces? Vamos con esto. Y esto justamente es un ejemplo de la pregunta. Dice, en un centro de salud rural como Serums se observó que varios pacientes presentan diarrea tras consumir agua contaminada. Para evitar que otros pacientes se infecten, se realiza el aislamiento y desinfección del área afectada. ¿Esta acción a qué corresponde? A ver, por ahí me dicen casita, a ver, muy bien, casa, a ver. Muy bien. Miren lo que tenemos que tener en cuenta para evitar que otros pacientes se infecten. ¿Se acuerdan que hace un momento hablamos la diferencia de qué es prevención y qué es control? Voy a volver a leer. Ah, han dudado, ya ves. Por eso es que yo les digo, si tú sabes claramente el concepto de prevención y concepto de control, vas a entender. A ver, dato clave para poder entender cuál de ellas es que dice. Observo que varios pacientes presentan. Dato importante, a ver quién me dice. Miren, por eso es que muchos a veces pueden decir, ah, ok, el paciente seguramente ya tiene la enfermedad, prevención secundaria. Mira, pero dice acá lo siguiente, observo que varios pacientes presentan diarrea tras consumir agua contaminada. Para evitar, para evitar que otros pacientes se infecten. ¿Qué estamos haciendo aquí para poder evitar que otros pacientes se infecten? Claro, Aldair, mira, esta pregunta es mata gente, yo siempre digo. Y así vienen las preguntas. Este es un modelo muy similar a una pregunta que vino en el examen, en el último examen incluso. Porque tú dices, ok, ¿por qué no es prevención primaria? De cajón no va, ya no va prevención primaria, porque acá es un paciente enfermo. Pero ¿será prevención secundaria?
Acá no me está hablando de que de solamente el grupo de signos y síntomas. No, acá me está hablando de una acción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ya se está presentando la enfermedad, pero ahora me dice cómo tú evitas. Y recuerden que cuando nosotros aplicamos, ¿qué cosa? El control, ¿qué significa? Que yo voy a tratar de controlar, de evitar o de alguna manera controlar. El mismo nombre te lo dice, controlar o evitar que se presenten más casos. Y es lo que te dice acá, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Claro, muy bien, Aldair. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Y posteriormente, para evitar, ¿qué hacen? Vamos con la acción. Realizamos aislamiento y desinfección adicional, ¿ve? Ya te dio más información. Entonces, adicional a ello que estamos viendo que esto es un control. En una prevención probablemente nos quedaríamos de que tenemos un paciente que ya o se quiere hacer un examen, una prueba, ¿no? Ahí sí estaríamos hablando de eso. ¿Ok? Entonces aquí es un control de infecciones. Miren, ya estamos entrando un poquito de nivel. Ok, vamos ahora con la siguiente pregunta. Ok, dice lo siguiente, ¿cómo serums en una campaña comunitaria? Dato importante, como Serums en una campaña comunitaria enseña el lavado de manos, la vacunación y manejo seguro de alimentos. Esto sí ya es bastante fácil. Ahora sí que me pueden decir en esa, ¿cuál sería ahí? ¿Mm? ¿Será prevención de infecciones, control de infecciones, vigilancia, promoción? ¿Qué marcarían ustedes? ¿Mm? Claro, ahí ven la diferencia. Es que ya te dice acciones preventivas antes de que se vaya a presentar algo. Hacho, dice. Muy bien, acá está bastante sencillito, ¿no? Ahí sí es prevención. Esto es para que ustedes aprendan y capten cómo responder las preguntas. Entonces, ya van ustedes regulando el cerebro y van diciendo, ok, no, cuando me dicen así, miren cómo les cambié la pregunta, ya ustedes rápidamente entendieron cuando hablamos de prevención, ¿ok? Muy bien, excelente. Vamos con lo siguiente. Vamos, vamos. Dice, en un puesto de salud se detecta que algunos pacientes compran antibióticos sin receta. Bueno, esto ya ustedes saben qué tipo de qué tema es. Y los usan para resfriados. Ya ustedes están viendo. ¿Qué será? ¿Uso racional? ¿Uso irracional? ¿Farmacovigilancia o prescripción correcta? Miren, algunos se emocionan y que seguro con la emoción que van a poner, uso racional seguro. Es un distractor, pero eso está bastante sencillo. ¿Por qué les he puesto este caso? Porque yo sé que ustedes tienen que, para que ya lo vayan a recordando, en este caso, ¿qué es? ¿Qué cosa? Esto es uso irracional de medicamentos. ¿Cómo yo le voy a dar un antibiótico a un paciente que tiene un resfriado? Es una infección viral. Yo no le puedo dar, porque va a crear, ¿qué cosa? Resistencia. Ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien, bastante sencillo, ¿eh? Pero esto es más que todo para practicar, para ya entrando en el ritmo, ¿ok? Muy bien. Vamos lo siguiente. Vamos a meterle un poquito más de nivel. A ver, dice, en el ASIS, que yo ya sé que el ASIS es el análisis situacional de salud de un distrito, se incluyen datos sobre mortalidad, factores sociales, recursos de salud y cobertura de programas. ¿Cuál es la función principal de estos componentes? Ujú. A ver, quiero que piensen acá un poquito más. Vamos a activar en estos últimos minutos que nos quedan. Dice, incluyen datos mortalidad, factores sociales, recursos de salud, cobertura de programas, y te dice cuál sería. ¿Qué cosa? La función principal. ¿Qué marcarían ustedes ahí? ¿De qué se encarga el ASIS? ¿Mm? Cuando yo analizo, ¿por qué yo tengo que analizar? Porque ¿qué es lo que quiero identificar? Quiero identificar qué es lo que está sucediendo, quiero identificar el problema, quiero saber por qué se está presentando algo y para qué.
para luego actuar, para luego intervenir. Alemán. Miren que esto es una pregunta que puede venir y muchos caen porque no tienen el concepto claro de la SIS. Recuerden que dentro de los componentes de la SIS te ayuda a identificar, te ayuda también a monitorizar, a poder intervenir. Así que miren, ya que es un concepto mucho más amplio de la SIS. Muy bien, entonces ahí tenemos a avioncito, ¿no? Diagnosticar problemas de salud y priorizar intervenciones. No puede ser control de brotes, aplicar medidas de prevención si te está dando datos nada más. Y dispensar no tiene nada que ver. Muy bien. Vamos con el siguiente. Ahora sí. Un niño con sarampión, sospechoso que presenta en el centro de salud, ¿no? Se presenta en el centro de salud. Como Serug notificó inmediatamente a la dirección. Mira, acá ya te está diciendo la respuesta. Esta notificación se clasifica como, ¿será semanal, mensual, inmediata o no? Acá ya te lo dijo. Porque, ahora, ¿por qué les puse eso? Porque me van a decir, no, es que esto es una pregunta, pero que, no sé, es muy, muy fácil. Es que, ¿por qué les puse? Para que ustedes entiendan qué cosa, esto, que un caso que yo encuentre de un sarampión, para mí, a ver, para recordar, el sarampión, ¿qué vendría a ser para mí? Dentro de qué punto importante yo lo caracterizaría? ¿Sería brote? ¿Sería una epidemia? ¿Sería una endemia? ¿Qué sería sarampión? Vamos identificando desde ahí. Si encuentro un caso sospechoso de sarampión, ¿qué viene a ser para mí? ¿Brote, epidemia o endemia? ¿Qué dirían ustedes? A ver, yo quiero para que ustedes entiendan esto es importante. Me dice epidemia. ¿Será epidemia? ¿Seguro? ¿Sarampión? O sea, yo todos los días encuentro casos de sarampión. ¿Mm? Brote, brote, brote. Sí, esto es un brote. ¿Y por qué les decía la pregunta? Para que ustedes entiendan esto. Si yo encuentro un caso de sarampión, esto como tal es una enfermedad que ya se erradicó. Es una enfermedad que ya no debería presentarse. Entonces, pero lamentablemente hemos encontrado que, no sé, en este centro de salud hay un niño que tiene sospecha, indicios de sarampión. Y como es un caso que ya hemos visto, que es un caso que ya de una enfermedad que se erradicó y que no debería haber, yo tengo que notificar inmediatamente. Por eso es que yo les he puesto este caso, ya para que analicen, ¿ok? Muy fuera de la respuesta. Entonces, ah, en el caso de TBC, ¿qué me dirían ustedes? ¿TBC sería brote? ¿Sería epidemia? ¿Sería endemia? ¿Qué dirían ustedes con respecto a la TBC? A ver. Miren que la TBC, a ver, yo quiero que ustedes piensen un poquito. No, no, yo no me voy a adelantar. Por acá me dice Emily, endemia, sería endemia, ok. ¿Qué más? A ver el resto, vamos, vamos, vamos. ¿Qué sería para nosotros la TB? Porque ya me lo propusieron, ¿ok? Miren, para todos los que han entrado recién a la clase, quiero mostrarles esto, porque no quiero que nadie se quede con la información a medias, ¿ok? Miren, y que yo sé que ustedes van a estudiar. ¿Cuál es la diferencia del brote? Ya lo hemos dicho, que acá sí o sí, miren, es una enfermedad que ya se erradicó, que se eliminó, y justamente ahí estaba el caso del sarampión, y que es una aparición de uno más, y aparte que tienen espacios delimitados. ¿Qué pasaba en una epidemia? Es un incremento significativo de casos. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Un ejemplo de que es la epidemia de dengue en varias regiones del país, ¿no? Se identifica mediante canales endémicos en una población más amplia que abarca distritos, regiones o países, ¿no? Pero que se va a plasmar como tal. Ahora, pandemia, eso sí ya lo tienen más claro. ¿Y qué era endemia? En la endemia, que es una enfermedad que está muy asociada a la zona, al área geográfica o población determinada en una endemia.
Entonces yo podría decir que la TBC es propio de la ciudad de Trujillo, es propio de la enfermedad, que en este caso de Chiclayo, es propio, es que dice, pero no es una enfermedad erradicada, es que sigue habiendo casos, claro, no se ha erradicado, sigue habiendo casos. La diferencia es que nosotros lo podemos controlar, lo podemos erradicar, lo podemos eliminar, sí, porque hay tratamiento, pero sigue habiendo casos de tuberculosis, sigue habiendo en la actualidad, y no es un caso, sino que hay muchos casos. Entonces, en base a lo que yo les digo, ¿endemia sería una tuberculosis? No, porque no está tan ligado a una zona geográfica, pero sí vamos a encontrar que vamos a ver casos de qué, de qué, que pueden ser, ¿qué cosa? Epidemia, porque como tal, la TBC se sigue presentando en diferentes lugares. Claro, hay tratamiento, pero sigue habiendo. Y es a nivel distrital, regional, sí. ¿Cuántos casos vemos de TBC en la actualidad en nuestro país? Y que sigue habiendo, ¿verdad? Ok, entonces más que todo yo les puse eso para que ustedes analicen, ¿no? Pero entonces ya hemos quedado claros que en relación a eso era una notificación inmediata, ¿ok? Eso ya lo estábamos teniendo bastante claro. Cuando son brotes o casos así que normalmente ya no se veían con mucho tiempo, eso tiene que ser inmediatamente reportado y notificado, como lo tenemos acá. ¿Ok? ¿Y a dónde lo vamos a notificar? Hay una secuencia como tal, no tenemos que hacer una notificación epidemiológica, un llenado de documento, se presenta como tal, en este caso, si estamos en un establecimiento pequeño, al centro de salud, que es como aparato de referencia, de esa notificación, si estamos en una zona rural, como tal, a nuestra Jereza, que es a la parte, en este caso, vamos a decir, que es que normalmente nosotros hacemos una notificación que va así en secuencia y que de pronto vamos a notificar a nuestra Jereza, de ahí eso se hace el reporte a nivel nacional y llega al Centro Nacional de Epidemiología, donde se hace como tal ya la notificación para emitir el boletín, ¿no? El boletín epidemiológico que ustedes lo van a ver normalmente en el CDC con toda la cantidad de casos, qué es lo que ha presentado, cuántos casos se dieron, ¿no? Eso ya es todo un proceso, ¿no? Pero eso sí quiero que ustedes sepan que es inmediato, no se puede esperar. Ok, vamos con otra pregunta. Dice, durante una intervención SERUM en un distrito, detectas un brote de dengue. Mira lo que te está diciendo. Se implementan fumigación de criaderos, educación comunitaria y uso de mosquiteros. Esto es muy sencillo. ¿Qué tipo de medida representa esta intervención? Miren que dengue siempre está como tema muy puntual en los exámenes SERUM. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Será prevención primaria, secundaria, control de infecciones? Tengan claro los conceptos. Vuelvo a repetir. Dice, durante una intervención en un distrito detectas un brote de dengue. Se implementa fumigación de criaderos, educación comunitaria y uso de mosquiteros. ¿Qué tipo de medida será ese? ¿Están seguros que esto será control? Miren que todos me están poniendo control. Probablemente si yo leo esto que dice fumigación, ustedes me están diciendo, ok, voy a erradicar, voy a eliminarlo. Ya, pero mira lo que dice acá. La educación comunitaria es el control. Con la educación comunitaria tú vas a controlar, en este caso, el dengue. ¿Qué estás haciendo con este caso, con la educación? Y el uso de mosquiteros, mire, y encima esto. ¿Será secundaria? ¿No te está hablando de una situación donde estamos en una prueba, un examen, en prevención secundaria? Pero en vez de decir promoción de salud, ¿qué tipo de prevención para nosotros es mucho más amplia donde englobamos promoción de salud y protección específica? Porque parte de lo que está, mira, yo les digo algo sencillo. Educación comunitaria, educación comunitaria como tal, la educación comunitaria, e incluso el uso de mosquiteros, ¿qué sería para mí? ¿Promoción o protección?
disculpen, promoción o prevención, o prevención. ¿Qué entienden ustedes? Claro, es promoción. ¿Y fumigación? ¿Qué sería la fumigación de criaderos? Prevención. Ahora, estos dos conceptos y que te dice como parte aquí, esto pertenece toda a la prevención primaria, porque ahí hablamos de qué, de promoción y protección específica. Ahí está. Por eso es que yo no puedo marcar solamente promoción de salud, porque promoción yo estoy hablando de la parte educativa, ¿no? Yo le voy a educar al poblador, le puedo enseñar a cómo usar los mosquiteros. Pero ¿y dónde entraría la fumigación de criaderos en promoción de salud? Si la fumigación de criaderos son acciones que yo estoy haciendo para prevenir que haya más larvas o en este caso haya más dengue. Claro, es prevención. Pero ¿qué engloba todo? Sería la prevención primaria. ¿Se acuerdan lo que hablamos el martes? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En la prevención primaria, como tal, teníamos pacientes sanos. En la prevención primaria que teníamos, la promoción de salud y la protección específica. En promoción de salud son actividades que pueden ser charlas, talleres, voy a educar a la población. Y en la protección específica son acciones como tamizajes, pruebas preventivas, una de ellas también la fumigación de criaderos. Pero estos dos están ¿dónde? En prevención primaria, ¿ok? Miren que esta pregunta es trampa y muchos han caído hoy día. Miren, así que vamos a analizar bien cada uno de los datos que nos da en la pregunta. Y así están viniendo las preguntas en este caso actualmente del CERU. Uy, sí, pero estamos aprendiendo. Yo les estoy haciendo repasar por eso cada semana, cada día esto, les voy a estar así, porque son temas que sí vienen. Entonces, yo creo que el dato que yo les doy, evalúen bien cada pregunta. Por eso, miren, fumigación, educación y uso debe ser prevención primaria. ¿Por qué no solo promoción de salud? Porque ya me habla de fumigación de criaderos. Y en fumigación de criaderos no hablamos de promoción de salud, de protección específica, que está dentro de prevención primaria. ¿Ya? No se olviden y le revisen nuevamente el cuadro. ¿Ok? Ya les estoy mencionando. Ok, vamos, esto es ya un poquito más fuerte. La Dirección de Redes de Salud envía boletines semanales con información sobre dengue, influenza y COVID-19 a todos los centros de salud de su jurisdicción. Esta información permite que los establecimientos tomen medidas de prevención y control de manera oportuna. El objetivo principal de estos boletines, ¿qué será? Aplicar medidas de aislamiento, apoyar la toma de decisiones basadas en evidencia, prescribir antibióticos a los pacientes o vacunación masiva. ¿Por qué enviaríamos, en este caso, boletines semanales con la información acerca de esta situación de dengue, influenza y COVID a todos los centros de salud? ¿Para qué hacemos esto? Y abajo te dice, ¿para qué? Esta información nos permite, ¿qué cosa? Que tomen medidas de prevención. Entonces, ya te está diciendo básicamente lo que tienes que hacer. Muy bien. Es básicamente que te informes y que en base a ello tomes la decisión basadas en que en casos que ya estamos encontrando. Está habiendo casos de dengue, hay una evidencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar decisiones, voy a ver acciones, voy a prevenir. ¿Para qué? Para evitar la propagación o que se presente, ¿ven? ¿Ok? Sí, todo es evidencia en todo momento, claro. Entonces, no se olviden, esta pregunta es importante, ¿ya? Cuando hablen, vean esto, boletines con información y tal, y le brindan al establecimiento, automáticamente acuérdense, evidencia, evidencia, evidencia. Y esto nos va a ayudar a qué? A tomar decisiones basadas en la evidencia. ¿Ok? Muy bien. Listo. Y ya para cerrar, esto es un repaso un poquito de determinantes de la salud estructurales e intermedios. Ya les mencioné que estructurales está enfocado mucho más de forma general a parte política, social, educativo, ya de forma general a la población, pero en intermedios estamos hablando de el individuo, lo que afecta directamente al individuo.
Ahora, lo que yo les puse aquí es más que todo lo que les quería agregar, como de todos los determinantes, eran las instituciones representativas por cada una de ellas. Dentro de los estructurales, acá vamos a encontrar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a nivel socioeconómico, al Minedu, gracias, en el área nivel educativo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también como estructura social dentro de estructurales, el Ministerio de Salud, recuerden, el MINSA, ¿dónde está? En los determinantes estructurales, ¿ok? Como políticas públicas, como la cobertura insuficiente en salud. En intermedios que voy a encontrar, por ahí el servicio de agua potable y alcantarillado, pues el EPS, el SUNAS, condiciones materiales, comportamientos y estilos de vida, ahí nuevamente está el MINSA y la DIGESA. A nivel biológico tenemos el MINSA, Estrategia de Atención Primaria, y el acceso a servicios de salud, nuevamente aquí el MINSA o la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública. Esto más que todo lo he hecho para complementar y que ustedes vean, ¿no? Qué institución como ejemplo para nosotros sería dependiendo el tipo de determinantes en el estructural o los intermedios. Ok, y vamos con las últimas preguntas ya para cerrar la sesión de hoy. Dice, durante tu rotación Serum en una comunidad rural, notas que muchas familias viven con ingresos bajos. Mira, dato importante. Muchas familias viven con un ingreso bajo, tienen poca educación y desconocen cómo prevenir enfermedades. Y entre las claves ves intermedio, estructural, biológico. Y aparte te dice determinante social. Dato, muchas familias, ingresos bajos, tienen poca educación. ¿Qué tipo de determinante social será? Intermedio, estructural, biológico, conductual. ¿Qué marcarían ustedes ahí? Ustedes ya saben que dentro de los determinantes tenemos dos, el intermedio y el estructural. Entonces, ¿cuál era el que más se relacionaba con ingresos bajos? Teníamos una alta cantidad de población y tienen poca educación. ¿Cuál sería para nosotros ahí? ¿Mm? Muy bien. Sería estructural. Porque justamente yo que les dije con respecto a estructural, que estructural afecta a quién? A la población. Y estamos hablando de muchas familias, o sea, en una comunidad. Encima, ingresos bajos, estamos hablando ya a nivel ya social, económico, poca educación a nivel educativo, ahí estaba justamente la Minedu, ¿ven? Y esas instancias como tal pertenecen al estructural. Eso ustedes tienen que así identificar, ¿ok? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Durante tu intervención SERUM, detectas que muchos adolescentes consumen bebidas alcohólicas y no realizan actividad física, aumentando su riesgo de obesidad y enfermedades crónicas. Mira, dato importante, acá te dice adolescentes, estamos hablando de un grupo, de un individuo. Ujú. Y consumen bebidas alcohólicas y no realizan actividad física, ya estamos hablando del aspecto biológico, aumentan el riesgo, automáticamente muy bien a todos los que me están poniendo. ¿Qué sería? Intermedio. ¿Ok? Voy a correr un poquito porque ya estamos un poquito con la hora. ¿Ok? Vamos con las últimas preguntas. Dice, para reducir la desnutrición, acá sí institucional, y mejorar hábitos saludables, decir descoordinar talleres de alimentación y salud con la escuela local, ¿qué institución está siendo clave en esta intervención? ¿Qué institución? ¿Será el MINSA? ¿Será el Minedu? ¿El MIDIS? ¿Qué institución participa para reducir la desnutrición y mejora de hábitos saludables? ¿Mm? ¿Qué institución está siendo clave en la intervención para este tipo de mejoras? ¿El Ministerio de Educación? No, ¿verdad? Esto no entra. ¿Será el MINSA? ¿Todos están seguros que es el MINSA dentro de la participación? ¿Qué será de las otras? ¿Qué será el MIDIS? ¿Mm? ¿Qué será el MIMS? ¿Qué me dicen ustedes?
¿Cuál ustedes marcarían? El MIMS no, porque no estamos hablando del Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces eso tampoco no va. Tachamos. Y el MIDIS, hablamos de, te dice grupo poblacional, no. De frente te está diciendo quién se encarga, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué marcaríamos ahí? Por ahí me dice el Dair Minsa, Stephanie dice también Minsa. ¿Qué será para nosotros? ¿Mm? Esto les voy a dar como dato importante, porque quizás hay muchos que esto desconocen y yo les voy a decir. El MIDES como tal es el Ministerio de Desarrollo, ¿no? Y de Inclusión, que si bien es cierto, no tiene nada que ver, ¿cierto? Si hubiéramos hablado de pronto del programa, te hubieran puesto programa juntos y aparte te ponían Minsa, ¿qué marcarían? Programa juntos, porque el programa juntos en la actualidad se encarga mucho de este tipo de cosas, de talleres de alimentación. Incluso hay un tema presupuestal ahí, ¿no? Ya ustedes van a ver cuando estén controlando a sus niños con anemia y eso, ¿ok? Entonces aquí la institución clave sigue siendo pues nuestro amigo Minsa, ¿no? Muy bien, ¿ok? Y bueno, con eso estamos cerrando la sesión de hoy día. Nos hemos pasado unos minutitos adicionales porque estamos, pues, hay que aprovechar esos minutos con las preguntas. Entonces, agradecerles a todos ustedes que han estado muy atentos a la clase de hoy día. Practiquen, ya se les va a seguramente compartir el material de hoy. Practiquen a todos ustedes. Hoy día hemos hablado temas muy